Buenos días a todos y a todas. El tema que vamos a analizar hoy es la relación que postula Keynes entre salarios nominales y nivel de empleo. Habíamos visto que al presentar su esquema teórico, Keynes cuestiona el modelo de mercado de trabajo neoclásico y afirma que dicho modelo no puede explicar cómo se determina el nivel de empleo en una economía. Keynes sostiene que el nivel de empleo en una economía se determina por la interacción entre lo que él llama precio de demanda global y precio de oferta global. O sea, la función que relaciona nivel de empleo con oferta de bienes y servicios y nivel de empleo con demanda de bienes y servicios, o lo que nosotros hoy llamamos comúnmente demanda efectiva. Para incentivar el nivel de empleo, según Keynes, lo que se debe hacer es incentivar la demanda efectiva mediante políticas activas. La teoría neoclásica, en cambio, postula que para incentivar el nivel de empleo lo que se debe hacer es promover recortes en los salarios reales. Sin embargo, Keynes acepta el primer postulado del modelo de mercado de trabajo neoclásico. El primer postulado del modelo neoclásico afirma que para cada nivel de ocupación el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. Y sabemos que la productividad marginal del trabajo es decreciente a medida que aumenta el nivel de ocupación. Por lo tanto, Keynes acepta que hay una relación inversa entre el nivel de ocupación y salarios reales. Pero esto no implica aceptar que un recorte de los salarios reales o un recorte de los salarios nominales sean una política adecuada para incentivar el nivel de empleo. Para Keynes, la única forma de incentivar el nivel de empleo es incentivando la demanda efectiva. Y si bien Keynes acepta que cuando el nivel de empleo aumenta, los salarios reales disminuyen, Keynes no acepta la relación inversa. Keynes acá da vuelta a la relación de causalidad neoclásica. Keynes acepta que el incremento en el nivel de ocupación va acompañado de una caída de los salarios reales, pero no acepta que una caída de los salarios reales o una caída de los salarios nominales den lugar a un aumento del nivel de empleo. Entonces Keynes tiene que explicar, bueno, cuál es la relación entonces entre caída de los salarios y aumento en el nivel de empleo. Así es que Keynes postula que entre un recorte de los salarios nominales y el nivel de empleo hay una relación que no es directa como plantea la teoría neoclásica, sino que es indirecta y está mediada por la demanda efectiva. En consecuencia, lo que se debe responder es ¿cuál es el impacto que un recorte de los salarios nominales tiene sobre el nivel de demanda efectiva? Si puedo responder eso, podremos responder cuál es el impacto de un recorte de los salarios nominales sobre el nivel de empleo. ¿Cómo puedo estudiar el impacto de un recorte de los salarios nominales sobre el nivel de demanda efectiva? Bueno, la demanda efectiva para Keynes está determinada por tres variables: la propensión a consumir, la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. Entonces, dice Keynes, para saber cómo un recorte de los salarios nominales impacta sobre la demanda efectiva, yo tengo que saber cuál va a ser la incidencia de un recorte de los salarios nominales sobre propensión a consumir, tasa de interés y eficiencia marginal del capital. Es decir, entre salarios nominales y nivel de empleo, Keynes plantea que existe una relación que no es directa. Hay una relación indirecta que está mediada por la demanda efectiva y por los parámetros que vinculan la demanda efectiva con los salarios nominales. Estos parámetros son propensión a consumir, tasa de interés y eficiencia marginal del capital. En lo que respecta a la relación entre salarios nominales y propensión a consumir, Keynes observa que un recorte de los salarios nominales da lugar a una redistribución regresiva del ingreso. Esto es, a una mayor concentración del ingreso. Un recorte de los salarios nominales es una transferencia de ingreso desde los sectores con menos poder adquisitivo hacia los sectores con más poder adquisitivo. O sea, da lugar a un aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso.
Y Keynes sostiene que los sectores de menor poder adquisitivo tienen una propensión a consumir más elevada. Los sectores de menor poder adquisitivo consumen casi la totalidad de su ingreso. Los sectores de más alto poder adquisitivo tienen más capacidad de ahorro, consumen una proporción de su ingreso menor. O sea, cuanto más subimos en la escala de la distribución del ingreso, encontramos tanto una propensión marginal como una propensión media a consumir menor. Por lo tanto, lo que dice Keynes es que un recorte de los salarios nominales implica una transferencia de recursos desde sectores con alta propensión media y marginal a consumir hacia sectores con baja propensión media y marginal a consumir. Entonces, la propensión media y marginal a consumir del conjunto de la comunidad va a disminuir y eso tendrá un impacto depresivo sobre el consumo. Por lo tanto, el impacto sobre la demanda efectiva será adverso y el impacto sobre el empleo será adverso. Es decir, que por la vía del consumo, Keynes sostiene que un recorte de los salarios nominales no solo no sirve para aumentar el nivel de empleo, sino que incluso es contraproducente, tiene un efecto negativo sobre el nivel de empleo, un recorte de los salarios nominales. Con respecto a la tasa de interés, un recorte de los salarios nominales implica una disminución de los costos de producción, por lo tanto puede dar lugar a una disminución en los precios. Una disminución en los precios da lugar a su vez a un incremento en la oferta real de dinero, y eso hace que baje la tasa de interés. Mediante caídas en la tasa de interés puede aumentar la inversión, puede aumentar la demanda efectiva y puede por tanto aumentar el empleo. Esto es lo que en la literatura se conoce como efecto Keynes. El efecto de un recorte de los precios sobre la tasa de interés vía mercado de dinero, o sea, la aplicación del efecto de liquidez real al mercado de dinero. Esto puede pasar, dice Keynes. Sin embargo, este efecto se ve contrarrestado por una serie de efectos adversos. En primer lugar, una caída de los precios o un proceso deflacionario, si es algo sostenido en el tiempo, da lugar a un incremento en el valor real de las deudas. O sea, una deflación es una transferencia de ingresos desde los deudores a los acreedores. Es cada vez más oneroso pagar la cuota del crédito. Esto puede dar lugar a problemas de insolvencia, puede dar lugar a cortes en las cadenas de pagos, eventualmente puede dar lugar a quebrantos, si el proceso deflacionario es muy profundo y si los niveles de endeudamiento son muy altos. Lógicamente, cortes en las cadenas de pagos, cesión de pagos y quebrantos tienen un efecto adverso sobre el desempleo, sobre el empleo, tienen un efecto adverso sobre el empleo. Empresas que incurren en quebrantos difícilmente puedan sostener su planta de personal, difícilmente puedan incrementar el empleo. Por lo tanto, por la vía del valor real de las deudas, un proceso deflacionario tiene un efecto negativo sobre el nivel de empleo. En lo que respecta a la eficiencia marginal del capital, un proceso sostenido de deflación tiene un impacto negativo sobre la eficiencia marginal del capital. ¿Por qué? Si hay un proceso de caída de precios sostenido en el tiempo, esto implica que desde el momento en el que se compran los insumos para llevar adelante un proceso productivo, hasta el momento en el cual el bien final está listo para la venta, transcurrió un tiempo en el cual los precios cayeron. O sea, todo proceso productivo insume un tiempo. Y esto implica que al inicio del proceso productivo yo tengo una estructura de precios más alta que al final del proceso productivo. Es decir, yo adquiero mis insumos para la producción con una estructura de precios más elevada que aquella estructura de precios para la cual vendo mi producto final. Si el proceso deflacionario es muy acelerado, yo puedo llegar al extremo de estar comprando mis insumos a un precio más elevado que al que vendo el bien final.
Eso es una situación extrema que difícilmente se dé, pero sí sucede en un proceso deflacionario que eh, en el momento en el que se compran los insumos para la producción tenga una estructura de precios más alta que en el momento en el que se vende al final. Y eso comprime el margen de ganancia. Comprime el margen de ganancia y lógicamente tiene un efecto adverso sobre las expectativas de rentabilidad. Por lo tanto, un proceso deflacionario da lugar a una caída en la eficiencia marginal del capital y por esa vía a una caída en la inversión. Y por otro lado, un proceso deflacionario eh, refuerza la preferencia por la liquidez. Una situación deflacionaria es una situación en la cual el valor de todas las cosas está cayendo menos el valor del dinero, que está aumentando. Tener dinero líquido en una situación de deflación es una inversión rentable. Cualquier decisión de consumo va a ser postergada porque si yo quiero comprar algo hoy y sé que dentro de un tiempo va a estar más barato, voy a postergar esa decisión de compra. Voy a esperar que el precio de aquello que yo quiero comprar caiga. Tampoco se va a destinar el dinero líquido a realizar una inversión. ¿Por qué? Porque el precio de las cosas están cayendo. Tanto el precio de los bienes de capital que yo quiero comprar, sé que van a ser más bajos en el futuro, y difícilmente haya incentivo para iniciar un proceso de inversión si yo sé que el precio de los bienes finales que voy a producir con esa inversión va a ser más bajo en el futuro. Y voy a vender esos bienes finales a un precio más bajo al que lo puedo vender hoy. Y difícilmente también se destine el dinero líquido a realizar préstamos. ¿Por qué? Porque sabemos que una situación de deflación es una situación de recesión o de depresión, lo cual es muy probable que eh, el deudor al cual yo le conceda el crédito entre en el futuro en problemas de solvencia y tenga problemas para devolverme el dinero que le presté. Con lo cual, lo más probable en una situación de deflación es que la preferencia por la liquidez se refuerce, teniendo un efecto depresivo tanto sobre la inversión como sobre el consumo. Con lo cual, según Keynes, este efecto positivo que puede tener un recorte de los salarios nominales sobre la tasa de interés vía efecto Keynes o vía efecto liquidez real en el mercado de dinero, se ve contrarrestado por todas estas razones. Valor real de las deudas, eficiencia marginal de capital y preferencia por la liquidez. Sobre todas esas variables, una caída de los precios tiene un efecto adverso. Un efecto adverso que seguramente es mucho más potente que el efecto favorable que pueda tener el efecto Keynes o el efecto de liquidez real sobre el mercado de dinero. Fíjense que este argumento también refuta el mecanismo de ajuste que plantea la síntesis neoclásica. La síntesis neoclásica lo que hace es incorporar los saldos reales como una variable explicativa dentro de la función de demanda efectiva. Y plantea una relación positiva entre valor de los saldos reales y demanda efectiva. De esta manera, según la síntesis neoclásica, una caída de los precios da lugar a un aumento en el valor real del dinero y por esa vía un incremento de la demanda efectiva, con lo cual, según la síntesis neoclásica, una deflación tiene efectos reactivadores sobre la demanda efectiva y sobre el nivel de empleo. Bueno, esto para Keynes no funciona así, de hecho funciona exactamente al revés. Keynes refuta la síntesis neoclásica antes de que la síntesis neoclásica sea formulada, porque Keynes demuestra claramente cómo una caída en el nivel de precios en realidad tiene efectos depresivos sobre el consumo, sobre la inversión, por ende sobre la demanda efectiva y sobre el nivel de empleo. La deflación profundiza la depresión, no sirve para salir de la depresión. Esto es algo que Keynes tenía muy claro y plantea con mucha claridad. En lo que respecta al impacto de un recorte de los salarios nominales sobre la eficiencia marginal del capital, Keynes sugiere que hay dos posibilidades que tienen que ver con las expectativas. Cuando se produce un recorte de los salarios nominales, Keynes dice que hay que ver si se espera que ese recorte en los salarios nominales sea permanente o transitorio. Es decir, yo tengo que observar si la expectativa es
que ese recorte en los salarios nominales se va a profundizar o va a continuar en el futuro o se va a revertir en el futuro. En cada caso, el efecto sobre la eficiencia marginal del capital va a ser distinto. Si se considera que la reducción de los salarios nominales es permanente, la eficiencia marginal del capital va a caer. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, si un inversor prevé que los salarios nominales van a ser menores en el futuro, esto quiere decir que prevé que va a tener menos ventas en el futuro. Porque en parte quienes van a comprar la producción final que va a generar ese inversor van a ser asalariados, que van a tener un salario menor. En segundo lugar, salarios menores en el futuro implican precios menores en el futuro, es decir, menores precios de venta en el futuro. Lo que explicábamos hace un rato. Una expectativa de caída de los precios deprime la eficiencia marginal del capital. Y además, haciendo una estructura comparativa de costos, yo tengo precios más elevados hoy que los que voy a tener en el futuro. O sea, visto esto desde el lado del comprador de bienes de capital, yo voy a postergar la compra de un bien de capital para más adelante, en el que yo preveo que el precio de esos bienes de capital sea menor. Por lo tanto, si se prevé que la reducción de los salarios nominales sea permanente, el efecto de la caída de los salarios nominales sobre la eficiencia marginal del capital será adverso. Y por lo tanto será adverso sobre la inversión, sobre la demanda efectiva y sobre el nivel de empleo. Esta cadena secuencial que ilustramos acá. Si caen los salarios nominales y además se espera que caigan los salarios en el futuro, la eficiencia marginal del capital caerá, la demanda efectiva caerá y el nivel de empleo caerá. Inversamente, si se considera que la reducción de los salarios nominales es transitoria y que los salarios nominales aumentarán en el futuro, la eficiencia marginal del capital aumentará. ¿Por qué? Porque salarios más altos en el futuro implican mayor demanda en el futuro para los bienes que un inversor produzca, implican también precios más altos, esto es, precios más elevados para los bienes finales que un inversor produzca, y además, haciendo una estructura comparativa de costos intertemporales, los precios son más baratos hoy que lo que van a ser en el futuro. Un bien de capital hoy será más barato que lo que va a ser en el futuro. Entonces, un inversor lo que va a hacer es apurarse a comprar los bienes de inversión, los bienes de capital en el momento presente, antes de que los precios aumenten debido al aumento de los salarios nominales esperados. En ese caso, sí, un recorte de los salarios nominales puede tener un efecto favorable sobre la demanda efectiva y sobre el nivel de empleo. Solo en ese caso. Como vemos, es solamente un caso particular que está sujeto a los débiles fundamentos sobre los cuales los inversores construyen sus expectativas y además puede verse contrarrestado por los efectos adversos que un recorte de los salarios nominales puede tener sobre el valor real de las deudas, sobre la preferencia por la liquidez y sobre el nivel de consumo. Por último, Keynes sostiene que un recorte de los salarios nominales sí puede tener un efecto expansivo sobre el nivel de empleo por la vía de estimular la demanda de exportación. Esto es a través de lo que nosotros hoy llamamos una depreciación real o un abaratamiento de los productos nacionales en relación a los productos del resto del mundo. Sin embargo, en primer lugar, Keynes advierte que esto puede tener lugar a costa de una caída del ingreso nacional. Y en segundo lugar, en el contexto de la crisis del periodo de entreguerras, no iba a ser una salida viable dado el colapso del comercio internacional y dado también el poco peso que las exportaciones tenían para la economía norteamericana, que era una de las economías que Keynes estaba asesorando. En consecuencia, Keynes afirma que la política más recomendable con respecto a los salarios nominales
es mantenerlos lo más estables posible. Keynes dice que un recorte de los salarios nominales sobre el nivel de empleo tiene un efecto ambiguo en el mejor de los casos, o un efecto negativo eh, como efecto más probable. Por lo tanto, esperar un incremento del nivel de empleo a partir de un recorte de los salarios nominales es un error. Lo que se debe hacer, dice Keynes, es mantener los salarios nominales tan estables como sea posible y incentivar la demanda efectiva a través de políticas económicas expansivas. Además, sobre esto, Keynes afirma que un recorte de los salarios nominales, aunque tuviera un efecto favorable sobre el nivel de empleo, sería una política muy poco aconsejable porque generaría una gran conflictividad social. Keynes dice que solamente en una sociedad fuertemente autoritaria se podría llevar a la práctica un recorte de los salarios nominales y a su vez que el pasaje de los recortes del pasaje del recorte de los salarios nominales a una caída de los niveles de precios sería un proceso lento porque implicaría una revisión de todos los contratos, un proceso lento y complicado. Con lo cual, para Keynes, un recorte de los salarios nominales es una política difícil de implementar desde lo político y desde lo social, y poco práctica desde lo económico, y además con efectos dudosos desde lo económico. Y además, dice Keynes, eh, se puede obtener un efecto parecido al recorte de los salarios nominales simplemente incrementando la demanda efectiva o simplemente aumentando la cantidad de dinero. Con lo cual, la búsqueda de un incremento del nivel de empleo a través de caídas en los salarios nominales es una política completamente desaconsejable, dice Keynes. Y es particularmente drástico al respecto. Un pasaje de la teoría general dice, teniendo en cuenta la naturaleza humana y nuestras instituciones, solamente un tonto preferiría una política de salarios flexibles a una política monetaria elástica, a menos que señale las ventajas de la primera, que no sea posible obtener con la segunda. O una política monetaria elástica a lo que se refiere es políticas de incentivo de la demanda efectiva a través de la expansión de la oferta de dinero. O sea, políticas de financiar gasto con emisión, políticas monetarias expansivas. A eso se refiere política monetaria elástica. Dice, aunque una política de recorte de salarios nominales funcionara, cosa que dice que no funciona, o que por lo menos es dudoso que funcione, pero aunque funcionara, implementarla sería muy difícil, desde lo político y desde lo práctico. Desde lo político porque va a generar resistencia por parte de los sectores que ven recortados sus ingresos en términos monetarios. Y desde lo práctico porque para que un recorte de los salarios nominales tenga un efecto positivo sobre la demanda efectiva, se tiene que traducir en caídas de precios. Y para que se traduzca en caída de precios, se tiene que producir una revisión de todos los contratos establecidos en la economía que tienen plazos de vencimiento diferidos, que tienen plazos de vencimiento que obviamente están dispuestos para el futuro. O sea, sería un proceso muy lento y muy complicado desde lo burocrático y desde lo administrativo. Y aunque todo eso funcionara, dice Keynes, podríamos obtener los mismos resultados de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho menos conflictiva, simplemente aumentando la cantidad de dinero. Entonces, ¿para qué promover un recorte de los salarios nominales? Dice Keynes. Mejor apliquemos políticas económicas expansivas que incrementen la demanda efectiva. De esa manera vamos a obtener un aumento del empleo de manera más fácil, más rápida y menos conflictiva. Y fíjense que llama tontos, o sea, insulta a los que promueven políticas de recorte de salarios como forma de salir de la depresión. Y eran sus colegas los que promovían eso. O sea, cuando dice solamente un tonto preferiría una política de salarios flexibles a una política monetaria elástica, está descalificando a gran parte de los economistas que en esa época discutían con él y que asesoraban a muchos gobiernos.
Dijimos, sin embargo, que la aceptación del primer postulado de la teoría económica neoclásica del mercado de trabajo lleva a Keynes a aceptar que existe una relación inversa entre aumentos del empleo y caída de los salarios reales. Pero explicamos también que Keynes invierte la relación de causalidad en este sentido. Keynes no dice que el recorte de los salarios reales pueden dar lugar a aumentos en el nivel de empleo, sino lo contrario. Aumentos en el nivel de empleo necesariamente dan lugar a caídas en los salarios reales porque cae la productividad marginal del trabajo. ¿Cómo se produce esto? Bueno, el nivel de empleo sube porque se implementan políticas económicas expansivas. Incrementan la cantidad de dinero, incrementan el gasto público. Eso hace que aumenta la demanda efectiva, aumenta el nivel de empleo y aumentan los precios. Cuando se produce la implementación de políticas económicas expansivas, el incremento de la demanda efectiva y el incremento en el nivel de empleo y el incremento en la producción a los que esas políticas expansivas dan lugar, producen aumentos de precios porque los rendimientos son decrecientes. Acá Keynes dice que sí operan los rendimientos decrecientes o la ley de rendimientos marginales decrecientes. Este incremento en el nivel de precios da lugar a caída de los salarios reales, pero vía precios, no vía salarios nominales. Los salarios nominales en este proceso de ajuste se mantienen constantes. Es decir, Keynes no recomienda los recortes de los salarios, ya sea reales o ya sean nominales, como política para promover el incremento del empleo. Pero sí dice que como efecto de aumentos en el nivel de empleo, los salarios reales van a caer. Los salarios reales van a caer porque a medida que aumenta la producción, los rendimientos son decrecientes o los costos son crecientes. Eso se traduce en incrementos de precios. A medida que aumenta el empleo y que aumenta la producción, tienen lugar aumentos de precios. Keynes lo que dice al respecto es que toda política económica expansiva es en cierta medida inflacionaria. Lo que se debe observar acá es qué tan lejos estamos del pleno empleo. Si estamos en una situación muy lejana del pleno empleo, si estamos muy lejos del pleno empleo, si estamos en una situación de muy elevado desempleo, el impacto inflacionario que va a tener una política económica expansiva va a ser muy tenue, va a ser muy débil. Y en cambio va a tener un efecto muy potente sobre la producción y sobre el empleo. A medida que nos vayamos acercando al pleno empleo, esa relación va cambiando. El impacto sobre el empleo y sobre el producto es cada vez menor y el impacto sobre los precios es cada vez mayor. En el extremo en el que nos encontremos en pleno empleo de los recursos, una política económica expansiva es puramente inflacionaria. ¿Por qué? Porque la cantidad real producida no puede aumentar, el empleo no puede aumentar porque todos los trabajadores están empleados. En ese caso, seguir incentivando la demanda efectiva es efectivamente inflacionario. Pero solo en ese caso. En ese caso, dice Keynes, todos los presupuestos de la economía neoclásica, o lo que él llama la economía clásica, se cumplen, pero solo en ese caso, solo en el caso en el que estemos en pleno empleo de los recursos. Situación a la que solo se llega, según Keynes, por designio o accidente. El pleno empleo de los recursos para Keynes no es la situación normal de la economía. La situación normal de la economía para Keynes es una situación de desempleo de recursos, de capital y de fuerza de trabajo. En esas condiciones, las políticas económicas expansivas son efectivas. Cuanto mayor sea el desempleo, mayor es el impacto que una política económica expansiva tiene sobre el empleo y sobre la producción, y menor es el impacto que tiene sobre los precios. Cuanto más cerca estemos del pleno empleo, mayor es el impacto sobre los precios, menor es el impacto sobre los precios y sobre la producción. En situaciones intermedias, el impacto estará distribuido en forma más o menos equitativa. Pero siempre
el camino desde el desempleo al empleo, al pleno empleo, es un camino en el cual hay rendimientos decrecientes o costos crecientes. Por lo tanto, los precios van a ir aumentando, al principio gradualmente, después en forma más acelerada. Y esto va a dar lugar a una caída de los salarios reales, como efecto del proceso de ajuste, no como causa, nunca como causa. Ahora bien, al explicar este proceso de ajuste, Keynes pasa por alto un detalle. Para que la productividad marginal del trabajo sea decreciente a medida que aumenta el nivel de ocupación, se tiene que cumplir la condición de ceteris paribus. Tiene que aumentar la cantidad de trabajo empleada y tiene que permanecer constante todo lo demás. Y este permanecer constante todo lo demás incluye la cantidad de capital utilizado y la cantidad de tierra utilizada. Esto implica suponer que el desempleo keynesiano es un desempleo unidimensional, solamente desempleo de fuerza de trabajo, mientras que el capital está plenamente empleado y mientras que la tierra está plenamente empleada. O sea, en la depresión no hay unidades de capital ocioso, no hay tierra ociosa, solamente hay trabajadores ociosos. En esas condiciones, si se aumenta el nivel de empleo, manteniendo todo lo demás constante, la productividad marginal del trabajo será decreciente. Sin embargo, esta situación es inverosímil. En una situación de depresión hay desempleo de mano de obra, hay desempleo de capital, hay desempleo de tierra, hay desempleo de todos los recursos y de todos los factores productivos. Eso implica que en el proceso de crecimiento del nivel de empleo, no aumenta el empleo sobre un acervo de capital dado, sino que se incrementan en forma simultánea la utilización de fuerza de trabajo, la utilización de capital, la utilización de tierra y la utilización de todos los recursos productivos. En esas condiciones, la ley de rendimientos marginales decrecientes no opera. Por lo tanto, no es necesario que los salarios reales caigan a medida que aumenta el nivel de empleo. Con lo cual yo puedo tener una relación de este tipo. Aumentan las políticas, aumenta la demanda efectiva como consecuencia de la aplicación de políticas económicas expansivas, aumenta el nivel de empleo y los precios no necesariamente van a aumentar, porque si están aumentando simultáneamente cantidad de trabajadores, máquinas utilizadas, tierra utilizada, conjunto de factores productivos y de recursos utilizados, todo al mismo tiempo, no necesariamente tengo costos crecientes. De hecho, puedo incluso tener costos decrecientes en ese caso, porque puedo tener costos decrecientes de escala. Por lo tanto, si los precios se mantienen constantes en una situación de ese tipo, no es necesario que los salarios reales caigan en el proceso de ajuste. Keynes reconoce esta posibilidad, no en la teoría general, sino en un artículo publicado con posterioridad. Un artículo del año 1939, denominado en español Movimientos relativos de los salarios reales y el producto. Acá Keynes afirma que no solo un recorte de los salarios nominales o de los salarios reales no es una política adecuada para incrementar el nivel de empleo, sino que ni siquiera es necesario que los salarios reales caigan en el proceso de ajuste como una consecuencia del proceso de ajuste. Es posible que el proceso de ajuste desde una situación de desempleo involuntario hacia situaciones próximas al pleno empleo se produzca incluso con salarios reales constantes o incluso con salarios reales crecientes si tengo rendimientos crecientes a escala. En definitiva, ¿qué es lo que Keynes pone en cuestión? Keynes lo que pone en cuestión con todo este proceso es la idea
de que el mercado contiene mecanismos de ajuste automático que hagan posible que el desempleo involuntario se elimine por sí solo, sin intervención exógena. O sea, la síntesis neoclásica incorpora como mecanismo de ajuste exógeno justamente la deflación. Porque la deflación lo que produce es un incremento en el valor real de los saldos líquidos que incentiva la inversión y el consumo. Si bien la síntesis neoclásica es posterior a Keynes, vimos que los argumentos keynesianos eh, refutan de manera anticipada la síntesis neoclásica. Una lectura atenta de la teoría general de Keynes no da lugar a los argumentos planteados por la síntesis neoclásica, porque la caída de precios, la deflación, lejos de incentivar el consumo y la inversión, lejos de incentivar la demanda efectiva, tienen efectos depresivos sobre la demanda efectiva y son parte del problema, profundizan una situación de depresión y de recesión. Y no hay, según Keynes, ningún mecanismo de ajuste automático. Un sistema organizado de acuerdo a los principios del libre mercado no necesariamente asegura el pleno empleo. De hecho, para Keynes la situación normal es una situación de desempleo involuntario y no existe ningún mecanismo intrínseco del sistema, ningún mecanismo de ajuste automático que lleve al sistema por sí solo hacia una situación donde el desempleo involuntario sea eliminado, hacia una situación próxima al pleno empleo. Por el contrario, es necesaria la intervención del Estado, dice Keynes. Se requiere la incorporación de mecanismos exógenos para llevar al sistema desde una situación de desempleo involuntario hacia situaciones próximas al pleno empleo. Se requiere la aplicación de políticas económicas. Se requiere la intervención estatal. Esta es la cuestión de fondo que Keynes discute, que Keynes le plantea a la teoría neoclásica, y es la cuestión que está en discusión dentro de las distintas doctrinas del pensamiento económico, incluso hasta el día de hoy. Y sobre este punto Keynes es incluso muy tajante también. Es muy claro y es muy enfático. Y acá me permito también citar un pasaje textual de la teoría general de Keynes. Keynes dice, sobre el final del capítulo 12, por mi parte, soy ahora un poco escéptico respecto al éxito de una política puramente monetaria dirigida a influir sobre la tasa de interés. Recordemos lo que dijimos hace unos minutos en relación a la comparación entre caída de los salarios nominales y aumento de la oferta monetaria. Keynes dice, en el mejor de los casos, un recorte de los salarios nominales equivale a un aumento de la oferta monetaria, y es mucho más fácil y más efectivo aplicar un aumento de la oferta monetaria que un recorte de los salarios nominales. ¿Para qué nos vamos a complicar política, contractual, administrativamente, recortando salarios nominales si podemos simplemente tener el mismo efecto o incluso un efecto mucho más potente aumentando la oferta de dinero? Pero aún así, dice Keynes, soy escéptico con respecto a la efectividad que pueda tener un incremento de la oferta de dinero sobre el nivel de empleo. Aún eso, dice Keynes, puede ser una política poco efectiva. Por lo tanto, dice Keynes, espero ver al Estado, que está en situación de poder calcular la eficiencia marginal de los bienes de capital a largo plazo, sobre la base de la conveniencia social general, asumir una responsabilidad cada vez mayor en la organización directa de las inversiones. Acá Keynes lo que está pidiendo es una intervención directa del Estado en la administración de las empresas, o bien la creación de empresas públicas. Y está pidiendo que se deje de lado la racionalidad individual en pos del bienestar social general. Esta es una declaración en contra del espíritu individualista. Keynes dice, hay intereses sociales generales que están por encima de los intereses individuales y hay que prestar atención a esos intereses sociales generales. Calcular la eficiencia marginal de los bienes de capital sobre la base de la conveniencia social general, que es distinta de la conveniencia individual,
que no es lo mismo que la suma de los intereses individuales, como planteaba Adam Smith. La teoría keynesiana también viene a demostrar que no es cierto el postulado de Adam Smith, según el cual cada uno, persiguiendo su interés individual, contribuye al interés social general. Eso es falso. El interés individual no necesariamente es compatible con el interés social general. Es muy posible que cada uno de nosotros, persiguiendo nuestro interés individual, terminemos llevando adelante un enorme perjuicio para el interés social general, incluido el nuestro propio. ¿Qué quiere decir esto? La racionalidad individual no necesariamente es compatible con la racionalidad general. El bienestar individual no necesariamente es compatible con el bienestar social general. Lo que es racional desde el punto de vista individual puede ser catastrófico desde el punto de vista del conjunto social. Lo que Keynes observa en una situación de depresión justamente es eso. En una situación de depresión es razonable que cada uno de nosotros se abstenga de gastar. Es razonable que cada uno de nosotros se abstenga de invertir. En una situación de depresión es razonable que cada uno de nosotros mantenga sus ahorros en forma de dinero líquido. Todo eso es racional desde el punto de vista individual. Como todos hacemos lo mismo, la depresión se profundiza y se prolonga. Lo que es racional desde el punto de vista individual es irracional desde el punto de vista del conjunto. Entonces, no puede ser mediante la persecución de nuestro interés individual que logremos el interés social general. El interés social general, el bienestar social general, requiere de coordinación, requiere de planificación, y para eso tiene que intervenir el Estado en la economía. Eso no lo asegura el mercado. Esto es lo que dice Keynes. Y esto tiene profundas implicancias ideológicas y profundas implicancias políticas. Recordemos que Keynes está diciendo esto en un contexto histórico en el cual el mundo capitalista estaba pasando por una crisis muy profunda, donde parecía que todos los presagios marxistas sobre el derrumbe del modo de producción capitalista se estaban cumpliendo, y para colmo, existía ya un modelo alternativo, que era la Unión Soviética, que aparentemente era inmune a los efectos de la Gran Depresión y que aparentemente era exitoso. Digo aparentemente porque, si bien es cierto que la Unión Soviética en sus primeras etapas dio un gran salto económico y productivo, lo hizo a un costo social enorme, sobre la base de un régimen dictatorial brutalmente represivo y con el costo de millones de vidas humanas. En resumen, el desafío que plantea la teoría keynesiana es el de responder si un sistema de libre mercado puede llegar por sí solo al pleno empleo de los recursos y a un empleo eficiente de los recursos o no. Keynes demuestra claramente que no. Teóricos de otras corrientes doctrinarias tratan de demostrar que sí. Y esa es una fractura ideológica, política, que atraviesa a la disciplina económica hasta el día de hoy. Bien, con esto concluimos la exposición teórica de Keynes que vemos en la materia. La bibliografía al respecto, bueno, es la misma bibliografía que expusimos la clase pasada. El texto de Conesa, Macroeconomía y Política Económica, Política Macroeconómica, capítulos 2 y 13, capítulo 3 del libro de Dillard, los capítulos 2, 3, 11, 16, 18, 19 y 24 de la teoría general, y el artículo de Axel Kicillof, El capital según Lord Keynes. Y tienen también como bibliografía complementaria la lección 6 del libro de Kicillof de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico. Bueno, muchas gracias.